La degradación de la iglesia. Capítulo 31. La degradación en Sardis, segunda parte. No todo está perdido en Sardis. Sin embargo, no todo lo que hay en Sardis está irremediablemente perdido. El Señor le dice más al ángel de esa iglesia: sé vigilante y afirma las cosas que quedan, las que están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de mi Dios. Apocalipsis 3, versículo 2. A pesar de todo, en Sardis aún hay cosas que tienen algo de vida, pero hay un inminente peligro: están a punto de morir. Las cosas que tienen vida, que proceden de la vida eterna, es necesario afirmarlas, aferrarse a esa vida. Afirmar las cosas es volverse al Espíritu y tener comunión con el Señor, que está ahí como el Espíritu. Volvernos al Espíritu nos llena de vida, la vida eterna. Afirmar las cosas que están a punto de morir consiste sencillamente en poner la mente en el Espíritu, en pensar en las cosas del Espíritu. Un creyente es espiritual si piensa en las cosas del Espíritu. Si pone su mente en el Espíritu, o el creyente es carnal si piensa en las cosas de la carne. Si pone la mente en la carne, en el último caso su vivir está lleno de muerte. Es necesario recordar aquí que la carne no se refiere solamente a cosas malas o cosas pecaminosas, sino que la carne tiene cosas buenas, muy buenas y excelentes. Recordemos que la carne se formó cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nótese que en ese árbol hay dos cosas, bien y mal, y el resultado de ambas es la muerte. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, subrayado, morirás. Génesis 2, versículo 17. El mundo religioso busca diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, y no se da cuenta que el origen del bien y del mal es el mismo, y que su resultado es único: la muerte. Todo aquello que no tiene su origen en el Señor, sea bueno o sea malo, procede de Satanás y tiene como resultado la muerte. Nuestras obras, nuestras palabras y nuestros pensamientos necesitan originarse en el Señor, proceder de Él. Siendo así, nuestro vivir será de vida eterna y habremos vencido a la muerte. El Señor le dice al ángel de la iglesia en Sardis que afirme las cosas que están para morir y que no ha hallado sus obras acabadas, es decir, completas delante de Dios. Las congregaciones cristianas evangélicas tienen miles de obras a lo largo y ancho del mundo, donde tienen asiento, pero ninguna de ellas es conforme a la voluntad del Señor. No son completas en Él, porque el Padre no ha sido el origen de esas obras. En todas esas obras tiene aplicación lo dicho por el Señor en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. El día del tribunal de Cristo, que es aquel día del pasaje, en el que todos los creyentes serán juzgados por el Señor para saber si cumplen los requisitos que les permite entrar en el reino de los cielos, muchos se presentarán delante del Señor con un gran número de obras que hicieron mientras estuvieron en la tierra: profecías acerca de eventos futuros, expulsión de demonios en el nombre del Señor y obras muy poderosas. Ellos creen que por estar precedidos de esas obras de profecía, de expulsión de demonios y de milagros, tienen abiertas las puertas del reino de los cielos. Pero oigan la respuesta del Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad, o sea, maldad.
¿Por qué el Señor reprochará las obras de esos creyentes? Porque esas obras no fueron hechas según la voluntad del Padre. En otras palabras, no fue el Padre quien hizo las obras, sino que fueron obras de iniciativa de ellos. Todo lo que no se origina en el Padre, que está en su trono en el cielo, y a la vez en el espíritu de cada creyente, son obras incompletas, llenas de muerte. Esta es la condición de la iglesia en Sardis. Si tú, apreciado lector, quieres hacer obras que te franqueen la entrada al reino de los cielos, quisiéramos recomendarte las descritas por Pedro en su segunda carta. Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente en vuestra fe excelencia, en la excelencia conocimiento, en el conocimiento dominio propio, en el dominio propio perseverancia, en la perseverancia piedad, en la piedad afecto fraternal, en el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, sed aún más diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Porque de esta manera os será suministrada rica y abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, versículos 3 al 11. El Señor, por su poder divino, nos ha entregado todas las cosas que hacen parte de la vida eterna y de la piedad, que no es nada diferente a que Dios sea expresado en nuestro diario vivir. Y ese divino poder y las cosas de la vida y de la piedad han hecho que escapemos del mundo corrupto, corrupción que se manifiesta mediante la concupiscencia que Satanás inoculó en los seres humanos. El Señor nos dio todo esto en el momento en que por fe lo recibimos en nuestro espíritu. Escapamos de la corrupción que hay en el mundo y recibimos la vida y la piedad y llegamos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Esta es la fe. Destacado. Debemos tener claridad que nuestra vida de creyentes es una vida dinámica, que no se estanca, que no se detiene, sino que normalmente debe crecer cada día, así como crece un niño después de que ha nacido. Es por eso que el Espíritu usa una frase bien sencilla. Por esto mismo, poniendo toda diligencia. Por fe nosotros recibimos todo lo que Dios es, todo lo que Él tiene y todo lo que Él ha hecho en el proceso de redención. Pero ahora debemos ser diligentes y además de ser diligentes, debemos poner toda diligencia para que a nuestra fe sean añadidas ciertas virtudes que nos llevarán a la plena madurez y a tener una amplia entrada en el reino de los cielos, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos brevemente estas virtudes. Excelencia. Fe es creer y creer es recibir. Por fe recibimos todo lo que Dios es, tiene y ha logrado y lo hacemos nuestro disfrute diario. Cada día ponemos toda diligencia para que esas riquezas que hemos recibido y están en nuestro espíritu lleguen a nuestra alma, inunden nuestro corazón y manifiesten al Señor en nuestros pensamientos, palabras y hechos. En la medida que somos diligentes en entrar en nuestro espíritu humano, donde está el trono de la gracia, a nuestra fe le es añadido un vivir de excelencia,
un vivir que agrada al Señor en todo, un vivir que le da frutos para su satisfacción y deleite, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Colosenses 1, versículo 10. Nuestro andar debe ser un andar digno de los hijos de Dios. Nosotros no pertenecemos a una familia común, sino que hacemos parte de la familia más elevada que hay en el universo, la familia de Dios. Por eso, en toda nuestra manera de vivir, debemos tener un testimonio que agrade al Señor. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras obras deben ser de su completo agrado y deleite. De esta manera andaremos como es digno del Señor. Nuestras obras deben ser frutos agradables y deleitosos para el Señor, y en cada situación de nuestro vivir debemos conocer al Señor en nuestro espíritu y crecer en Él. El Espíritu nos anima aún más a que miremos atentamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, versículos 15 al 17. Junto con un vivir excelente, debemos añadir a nuestra fe conocimiento. ¿Conocimiento de qué o de quién? Naturalmente del Señor Jesús, pero ese conocimiento no es conocimiento mental, que se da en nuestra alma, sino un conocimiento espiritual que se da en nuestro espíritu humano, mediante revelación. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que, subrayado, seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Colosenses 1, versículo 9 y Efesios 1, versículo 17. El pleno conocimiento de Dios se da en el espíritu humano y mediante revelación. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, versículo 27. La palabra es contundente. Podemos conocer al Padre y al Hijo solamente mediante revelación que nos da el Espíritu en nuestro espíritu. Debemos ser diligentes en añadir a nuestra alma cada día más conocimiento espiritual de Dios desde nuestro espíritu humano, y en la medida que ese conocimiento es real en nosotros, vamos creciendo en el Señor. La salvación completa se da cuando nuestra alma, que tiene mente, voluntad y emoción, esté completamente saturada de todas las riquezas de Dios que están en nuestro espíritu. Están ahí desde el momento en que recibimos al Señor creyendo en su nombre. Destacado. Para saturar nuestra alma debemos poner toda diligencia y debemos añadirle el conocimiento que se da mediante revelación en el espíritu humano. Dominio propio. El dominio propio es sinónimo de templanza. Uno de los mayores problemas y dificultades que tiene el Señor para transformarnos y conformarnos es nuestro carácter. Nuestro carácter viejo y natural es bien complicado. Nuestro corazón no transformado es complejo y muy problemático. Pero en la medida que disfrutamos al Señor, nuestro corazón se va volviendo más sencillo y simple, nuestro carácter más apacible. Nuestro carácter debe ser transformado hasta que llegue a ser el mismo carácter del Señor Jesús. Tener dominio propio quiere decir que cada vez que pensamos, decimos o decidimos algo, primero lo consultamos con el Señor para conocer su aprobación o desaprobación, y no nos dejamos dominar por los impulsos naturales de nuestra alma caída. Tal vez sea el talón de Aquiles de la mayoría de los creyentes,
Cuánto nos falta reposar en el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Diariamente vivimos angustiados, afanados y acelerados, tratando de resolver las dificultades que se nos presentan, pero no hemos aprendido a esperar pacientemente en el Señor, creyendo que a quienes le amamos, todas las cosas nos ayudan a nuestro crecimiento, creyendo que Él tiene cuidado de nosotros y que nada de lo que nos ocurra está fuera de su alcance y de su soberanía. Hay unos versículos en los Salmos que es bueno considerar aquí. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmos 40, versículos 1 al 4, Salmo 37, versículos 4 y 5. Destacado. ¿Cuánto necesitamos que estas palabras, además de estar escritas en la Biblia, sean realidad en nuestro diario vivir? Perseverancia. También debemos añadir a nuestra fe perseverancia. Esta palabra puede considerarse también como constancia, longanimidad y paciencia. El Señor nos ha llamado para que seamos salvos de la corrupción que hay en el mundo, y luego nos ha hecho un segundo llamado para que seamos parte de las primicias. Sin embargo, muchas veces dudamos, perdemos la esperanza, nos angustiamos y hasta pensamos en desistir de seguir al Señor. Pero nos volvemos al Espíritu, tenemos comunión con el Señor y nuestra perseverancia es avivada. Al mirar el estado de caos que hay en el mundo y la degradación de la iglesia, quisiéramos que el Señor cumpliese su promesa y viniese ya, pero tocamos su palabra en el Espíritu y Él nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, versículo 9. ¿Por qué el Señor no ha venido aún? La respuesta divina es muy diciente: porque es paciente para con nosotros. Esa paciencia no es para con los incrédulos, sino para con los creyentes, nosotros, pues el Señor quiere que ninguno de nosotros perezca. Perecer aquí no quiere decir perderse eternamente yendo al lago de fuego, sino perder el reino de los cielos. El Señor quisiera que todos los hijos de Dios fuésemos vencedores, que participásemos del reino de los cielos, pero para ello se requiere de todos arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? De no vivir al Señor cada día de nuestra vida, de haber caído del primer amor, de no tenerlo a Él como el centro de nuestro vivir, de no poner toda diligencia para añadir virtudes, de que habla el pasaje que estamos considerando. Los hijos de Dios necesitamos arrepentirnos de muchas cosas que el Señor nos revela cuando entramos en comunión con Él. El Señor vendrá a tomar posesión de los reinos de la tierra cuando tenga las primicias de las que habla en Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Y ese grupo de vencedores aún no está completo. Creemos que el Señor nos ha llamado y te está llamando a ti, querido lector, para que nos entreguemos diariamente a Él y le permitamos hacer su obra de transformación en nosotros. Solamente cuando el Señor haya conformado a ese grupo de santos, entonces vendrá a la tierra. Deseamos que mediante la lectura de este libro, los santos puedan ver
y volverse al Señor de todo corazón, y Él pueda completar en nosotros su obra de redención. Si el Señor viniese en este momento, ¿hallaría alguien en la tierra que lo esperase? Pensamos que hallaría muy pocos. Los santos que están en los grupos cristianos están ocupados en las obras de sus líderes, y la mayoría ni siquiera saben que el Señor vendrá a la tierra, porque no se dan enseñanzas al respecto. Todos están ocupados en diversas actividades y ninguno está preocupado por el Señor y su obra, como se relata en la parábola de las bodas. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado, subrayado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Lucas 14, versículos 16 al 20. La cena que el Señor ha preparado son las bodas del Cordero de 1000 años. Pero los invitados, que son todos los creyentes, están ocupados haciendo sus obras, las de ellos, no las del Señor, y perderán la cena maravillosa. Las obras que los hermanos hacen para el Señor son las haciendas que han comprado, las yuntas de bueyes adquiridas para ejecutar su arduo trabajo, y el matrimonio que busca su deleite personal y no el del Señor. Estas son las mismas obras que se hacen en Éfeso y los hace perder el primer amor. El Señor, hablando de la necesidad de tener comunión permanentemente con Él, nos hace una pregunta que transcribimos a continuación: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. Esta pregunta debe encontrar respuesta en cada creyente. Ve al Señor y habla con Él al respecto. Volviendo al tema de la perseverancia, necesitamos comprender que la vida cristiana se basa en 3 pilares fundamentales: fe, amor y esperanza. La fe tiene que ver con creer en hechos que ya son realidad, que se dieron en el pasado. El amor es la naturaleza de Dios, su vida expresada en nosotros diariamente. La esperanza es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor y de vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 1, versículo 3. Cada día de nuestra vida necesitamos añadir a nuestra vida perseverancia, constancia en creer y esperar la venida de nuestro Señor para que entremos en la plenitud de su gozo. Piedad. Para entender un poco el significado de esta palabra, debemos remitirnos a lo que dice el Espíritu en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. En primer lugar, la piedad es un misterio, y los misterios necesitan ser revelados, y la revelación se da solamente en el espíritu humano. Y para alcanzarla necesitamos tener comunión íntima con el Señor. En este versículo se nos dice que el misterio de la piedad tiene 6 aspectos o pasos. El primero, que Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Juan 1, versículo 14. El segundo, que como hombre Jesús fue justificado en el Espíritu, es decir, mediante su obra redentora, el hombre fue justificado delante de Dios por su Espíritu. El tercero, que esta obra no fue realizada para ni por los ángeles, pero ellos sí fueron testigos del desarrollo de la piedad. El cuarto, que el Señor como Dios, como hombre y como Redentor, fue y está siendo predicado entre las naciones. El quinto, que aquellos que fueron escogidos para vida eterna
hemos creído en el Señor. Y el sexto, que una vez que el Señor cumplió la obra que se había propuesto, entró en su gloria y desde ella está trabajando en nosotros para que entremos en su plenitud. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? Una de las palabras que se traduce en la Biblia como piedad es la palabra griega eusebeía, y no tiene en español una palabra adecuada que dé el sentido completo de la palabra griega. Algunos maestros de la Biblia han dicho que esa palabra significa ser parecido con Dios. En la medida que crecemos nos vamos pareciendo más al Señor, hasta que alcanzamos su estatura y llegamos a ser iguales a Él en vida y naturaleza. Añadir a nuestra fe piedad quiere decir que cada día disfrutamos de todas las riquezas del Señor hasta que llega el momento en que Él satura totalmente nuestro ser, y en nuestro vivir no hay una pizca de expresión del ser humano caído y mucho menos de Satanás, sino que en todo expresamos a nuestro Señor. Este es un misterio estupendo que por la misericordia del Señor nosotros lo estamos haciendo realidad en este tiempo. Afecto fraternal. La palabra griega traducida como afecto fraternal es Filadelfia, que está compuesta por dos vocablos: fileo, que quiere decir afecto por, y adelfos, que significa hermanos. En la medida que disfrutamos las riquezas del Señor, que vivimos en comunión con Él en nuestro espíritu, nuestra fe va siendo añadida con excelencia, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, todo lo cual desemboca en amor por los cristianos. Destacado. El amor, el afecto por los hermanos, no puede ser un amor natural que sale solamente de nosotros, sino que es la manifestación de la vida de Dios que está en nosotros en gran abundancia. En la medida que disfrutamos todo lo que el Señor es, Él se manifiesta como afecto, amor por los santos, los hijos de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, versículos 7 al 8. El amor por los hermanos fluye espontáneamente en la medida en que disfrutamos al Señor y todas las riquezas que Él nos ha dado como herencia. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Primera de Juan 5, versículo 1. Amor. La séptima virtud que debemos añadir a nuestra fe es el amor. Y ese amor es traducido de la palabra griega ágape y agapao, que hace referencia a la naturaleza de Dios. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4, versículo 16. Todos los creyentes debemos llegar a la meta que el Señor nos ha puesto y que consiste en que expresemos el amor de Dios a través de nosotros. Ser vencedores, reinar con el Señor y entrar en la Nueva Jerusalén consiste en estar saturados de la persona y de las riquezas de Dios hasta el punto en que en nuestro vivir no hay ninguna expresión distinta al Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos y todo lo que pensamos tiene que llegar a ser el Señor mismo. Si hemos de ser vencedores, si hemos de reinar con el Señor en el reino de los cielos, que es el reino de 1000 años, debemos poner toda diligencia para añadir a nuestra fe las 7 virtudes de las que habla el Espíritu a través de Pedro hasta que lleguemos a la última, el amor ágape, que consiste en que Dios ha saturado totalmente todo nuestro ser, es decir, nuestro corazón está totalmente lleno del Señor y en él no hay ni siquiera una pequeña grieta por donde se pueda manifestar el hombre viejo ni el hombre natural, que es la naturaleza satánica expresada por el hombre, sino que todo nuestro vivir es el nuevo hombre, que es la persona del Señor Jesucristo mezclada con la naturaleza humana regenerada.
Si ponemos toda diligencia para que paulatinamente se vayan agregando estas virtudes a nuestra fe, para que ellas se expresen en nuestro diario vivir, lo que dicen los versículos subsiguientes de este pasaje será en realidad en nuestra vida. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 2, versículos 8 y 11. Estas 7 virtudes deben estar en nosotros, y además de estar en nosotros deben abundar, pero para que esto sea realidad debemos poner de nuestra parte toda diligencia, para que esas virtudes abunden en nosotros, y si son abundantes, tendremos 3 cosas maravillosas a nuestro favor. Destacado, no nos dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, las múltiples actividades del cristianismo contemporáneo son fuentes de ocio, porque a pesar de los muchos sermones, de las muchas reuniones y de las múltiples actividades, los hermanos no crecen en el conocimiento del Señor Jesucristo. Su vivir es una vida de ocio, donde no se redime bien el tiempo. Cada día que pasa es un día oscuro, de tinieblas en cuanto a conocer al Señor, y en lugar de progresar, más bien hay un retroceso que nada contribuye a la edificación de los santos, y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Colosenses 1, versículo 10. Si no hay pleno conocimiento del Señor, no hay crecimiento. Y no crecer es como pasar una vida de ocio, sin hacer nada productivo, nada que ayude a que el plan y el deseo de Dios se cumpla por medio de nosotros. Recalcamos que el conocimiento no consiste en repetir como grabadoras unos versículos de la Biblia, sino de cuánta revelación de la palabra hay en nuestro espíritu y de cuánta luz de esa revelación hay en nuestro entendimiento. Cuando a estos 2 aspectos se añade un vivir práctico, estamos creciendo por medio del pleno conocimiento de nuestro Señor. Y nuestra vida de creyentes no será una vida de ocio en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos una vida llena de frutos. Lo que el Señor más anhela de nosotros, sus hijos, quienes hemos sido regenerados y nacidos de nuevo, es encontrar en nosotros cada día que disfrutar. Infortunadamente, el cristianismo de hoy es como una higuera llena de hojas, de apariencia, y cuando el Señor viene a ella no encuentra nada que satisfaga sus necesidades. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Mateo 21, versículos 18 al 19. Los cristianos de hoy piensan que darle frutos al Señor es hacer obras de su propia iniciativa y traerlas delante de Él. No, el Señor no desea que hagamos nuestras obras, sino que desea ser Él quien hace sus obras en y por medio de nosotros. Solo esto lo satisface. Cuando nos disponemos para que trabaje en nosotros, el resultado de su trabajo son frutos que lo satisfacen. No tener en nuestro vivir frutos adecuados para el Señor acarrea en nosotros su maldición, pero podemos lograr frutos poniendo toda diligencia para añadir a nuestra fe un vivir de excelencia, el pleno conocimiento del Señor, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. Haciendo así, abundarán los frutos para que el Señor y nosotros vivimos una vida mutua de complacencia.
Destacado, tendremos amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. El reino de nuestro Señor Jesucristo es equivalente al reino de los cielos, al cual podremos entrar cuando el Señor venga. Si alcanzamos ese galardón, reinaremos con Él durante 1000 años, disfrutando de todas sus riquezas y viviendo con Él una vida de gozo indescriptible. Es bien notorio el contraste entre las obras que algunos hijos de Dios le presentarán en aquel día, es decir, el día del tribunal de Cristo. Profecías, expulsión de demonios y obras de gran envergadura. También es muy significativa la respuesta del Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Mateo 7, versículo 23. Comparado con las obras que Él hace en nosotros, en la medida que se lo permitimos, fe, excelencia, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, amor a los hermanos y la expresión de Él en amor. Las obras que hacen los hijos de Dios de su propia iniciativa harán que el reino de los cielos sea cerrado para aquellos que las presentan delante del Señor, mientras que las obras que hace el Señor en los creyentes otorgarán amplia y generosa entrada en ese reino. Tú, apreciado lector, tienes la palabra, y eres tú quien decides cuál de esos dos caminos has de tomar. Aunque la situación de Sardis es una condición de muerte, donde casi todas las cosas que hay en ella están saturadas de muerte, el Señor aún encuentra algunas que, a pesar de que no han muerto, están a punto de morir. Por esa razón reconviene al ángel pidiéndole que afirme esas cosas, porque él no ha hallado sus obras completas delante de Dios. Sé vigilante y afirma las cosas que quedan, las que están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de mi Dios. Apocalipsis 3, versículo 2. Las miles de facciones de los grupos protestantes están siempre iniciando obras que nunca llegan a ser completas, porque son obras que no son iniciadas ni ejecutadas por el Espíritu Santo. Los líderes llevan a sus seguidores a emprender decenas de obras para predicar el Evangelio, para atraer más seguidores a sus movimientos, para conquistar los gobiernos de los países, entre otras. Pero son empresas que nunca llegan a buen puerto porque nunca cumplen los objetivos de llevar a las personas a creer en el Señor Jesús, a honrarlo, a agradarlo, y siempre están en peligro de caer en un estado de postración y de muerte. Si bien es cierto que los adeptos a los grupos protestantes han crecido notoriamente en el último siglo, es igualmente cierto que cada vez se alejan más de predicar y vivir el verdadero evangelio, que es la persona del Señor Jesús. La inmensa mayoría de los grupos del cristianismo no viven la realidad de la vida divina. Simplemente se reúnen de manera religiosa y tienen actividades religiosas que nada agradan al Señor, y al no agradarlo se van llenando cada vez más de muerte. No obstante, el Señor usa su misericordia con el ángel y le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Apocalipsis 3, versículo 3. No hay ninguna disculpa para ningún creyente, porque el Señor ha hecho todo lo necesario para que nosotros lo oigamos y recibamos lo que Él ha querido darnos. Una cosa distinta es que, por causa de la falta de arrepentimiento, por la costumbre de escuchar a hombres y no al Señor, el vivir de los santos se ha llenado de muerte. El Señor le pide entonces a los santos que, en medio de la gradación de muerte de Sardis, recuerden lo que el Señor les ha dado, lo que ellos han oído del Señor, y se vuelvan a Él en arrepentimiento y decidan seguirlo solamente a Él, dejando los ministerios, las doctrinas y los liderazgos humanos, subrayado, permitiéndole que Él sea el único pastor de la iglesia y siguiéndolo solamente a Él, como el único digno de ser oído y de ser escuchado. El arrepentimiento aquí consiste en aprovechar la resurrección del Señor
para vencer la condición de muerte que se ha apropiado de ellos. Entiendan, lectores, que las prácticas, las enseñanzas y los ministerios del protestantismo están todos saturados de muerte. Destacado. Es tiempo de escapar de la muerte y vivir la vida de resurrección que el Señor Jesús ha depositado en nuestro espíritu. El asunto se logra velando. Y velar no se refiere a las actividades que tienen muchas denominaciones, de pasar una noche sin dormir, reuniéndose en algún lugar para orar, pero no se dan cuenta que esas oraciones no son del espíritu, sino que son oraciones carnales que salen de la mente de los asistentes a las reuniones. Velar no tiene nada que ver con trasnochar para orar, sino que velar es permanecer en el espíritu, teniendo comunión con el Señor, oyendo su palabra, recibiendo sus cargas, orando conforme a lo que Él ora en y por medio de nosotros. Lógicamente, eso puede hacerse en todo tiempo, bien sea de día o bien sea de noche, pero lo importante es que si se hace en grupo o individualmente, se tenga una vida de oración en el Espíritu y de comunión e intimidad con el Señor, esperando que sea Él quien nos oriente y nos guíe a hacer lo que le agrada. El lector puede ganar mayor revelación leyendo el libro La oración en el Espíritu del mismo editor y publicado en la página www.las-almedioprimicias.com. Si no hay un cambio en la actitud, es decir, si no hay arrepentimiento, el Señor le advierte al ángel de la iglesia en Sardis: pues si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, versículo 3. Quienes han sido víctimas de un asalto en su casa, mientras duermen, pueden entender lo desoladora que es esa experiencia. El ladrón no anuncia cuándo va a venir. Cuando la víctima se da cuenta, ya ha pasado todo. Sus pertenencias de valor se han ido y solo queda un panorama indescriptible de miedo y desolación. Destacado. Para quienes son creyentes y viven una vida de denominación, el Señor les está advirtiendo que, a menos que se arrepientan, su venida será desoladora. No sabrán en qué momento el Señor habrá de venir y se habrá robado los tesoros de la casa. Así como el ladrón no roba cosas sin valor, cuando el Señor venga raptará, comillas, robará los tesoros que encuentre en su casa, es decir, aquellos hermanos que mediante su vivir en el Señor se han convertido en oro, piedras preciosas y perlas. Esta no es precisamente la condición de Sardis, donde hay ausencia de vida, y a cambio de ella, los hermanos están llenos de muerte. Solamente la vida divina, la vida de resurrección, tiene la capacidad de transformar a los hijos de Dios de vasijas de barro en piedras preciosas, oro y perlas, que son los materiales de la edificación de Dios. Amado hermano y lector, esperamos sinceramente que la venida del Señor para ti no sea como la venida de un ladrón, sino que te arrepientas de esa condición de muerte en la que has vivido la mayor parte de tu vida cristiana y te acerques al Señor para que Él pueda revelarte el estilo de vida que desea que vivas y así seas transformado en el tesoro que Él raptará. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo,
que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, 43 al 51. Todos los hijos de Dios somos sus siervos, que Él ha puesto sobre su casa para que nos alimentemos mutua y oportunamente. Pero corremos el riesgo de ignorar la proximidad de la venida del Señor, viviendo ebrios de la religión y de las costumbres de la religión. Si no hay arrepentimiento de esa condición, la venida del Señor será una sorpresa, y esos siervos tendrán que pasar 1000 años en las tinieblas exteriores. Si somos siervos fieles y prudentes, el Señor nos pondrá sobre todos sus bienes para disfrutarlos y administrarlos. La decisión es tuya. ¿Qué tal? Has crecido un poco, ¿verdad? Bueno, sigue creciendo, sigue buscando y también sigue creyendo. Y otros necesitan esto que tú estás disfrutando. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.